dañino, pero el problema es, el problema está de que esto se convierte en un pecado. Y quiero que la Biblia nos responda a todo esto, que la Biblia nos responda a todo esto. Y quiero que usted, porque esto de mirar a las mujeres para codiciar para uno de hombre es bastante difícil, bastante que luchamos contra eso. Y quizás no pequemos, quizás no hagamos el acto de adulterio, de fornicación, tal vez el joven no haga ese acto, pero sí en nuestros pensamientos estamos pecando. Yo quiero que usted vaya a Deuteronomio 15:9 y me lo lea aquí, Deuteronomio 15:9. Y si alguien me lo lee, por favor, para que así en voz alta, para que todos participemos de la palabra del Señor, para que así todos participamos, ¿verdad? Si algún hermano se levanta ahí, que no tenga pena, que no tenga vergüenza. Deuteronomio 15:9. Se dice: guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contra por pecado. ¿Se da cuenta usted? El versículo es tan claro, hermano, y está en el libro de la ley, ¿verdad? En el libro de la ley, en su capítulo 15, como estaba diciendo, y su verso 9. Mire, guárdate, el mismo dice: guárdate de no tener en tu corazón pensamientos perversos. Porque, siempre que se tiene malos pensamientos, siempre son pensamientos contra alguien, malos pensamientos contra alguien. Yo puedo tener pensamientos malos contra el hermano Augusto. Imagínese que el hermano Augusto se dé cuenta que yo tengo malos pensamientos con él y él me pone en oración. ¿Cómo la ve? Dios va a remeter conmigo porque él está poniéndome en oración y él está llevando este mal pensamiento que estoy teniendo contra él. Es por eso que, hermano, que el mal pensamiento se cuenta, dice, como pecado. Entonces, es un pecado, hermano, y yo quiero hacer una pregunta y quiero hacer una pausa en este momento. ¿Estamos de acuerdo que todo pecado lleva al infierno, hermano? Eso es verdad. Todo pecado lleva. Entonces, si yo tengo malos pensamientos, entonces fácil que tal vez no adulteré, tal vez no forniqué, tal vez no mentí, tal vez no robé, pero un pensamientos me puede llevar al infierno, hermano, ¿verdad? Y esto es el cuidado que debemos de tener. Esto es el cuidado que debemos de tener. Porque el mal pensamiento es contado como pecados. Y quiero que me vea y alguien me lee Proverbio 21:4. Proverbio 21:4 nos afirma también y nos dice que los pensamientos malos, estoy hablando del pensamiento malo, porque hay pensamiento bueno. Estoy hablando de Proverbios 21, en su versículo 4. ¿Alguien me lo puede leer o lo leo yo? Dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y de pensamientos impíos son pecados. Escuche bien, que todo pensamiento de impío es pecado. Entonces mis malos pensamientos, hermano, directamente cuando yo estoy pensando mal, directamente se me es contado como pecado. Y esto, hermano, yo lo puedo analizar y vea usted que por eso es que hay tanto pecado en la iglesia, porque la hermana está pensando mal de la hermana. Y vea usted, con solo que lo vean a uno platicar con alguien, y ya si el hermano está platicando con alguien que no es su esposa y empiezan las hermanas a decir: ese hermano trae algo con la hermana. Allá están solitos platicando. Estos hermanos debemos entender
esto y debemos comprender esto, que directamente yo caigo en pecado inmediatamente cuando estoy pensando mal del hermano. Y eso debo evitarlo a toda costa. Porque debemos entender que es por eso que Cristo dijo, si alguno ve a una mujer para codiciar y la codicia en su corazón, dice ya adulteró, es decir, ya cometió el pecado. Ya de una vez cometió el pecado. Porque yo pienso que pensar, codiciar a una persona es porque yo voy a estar pensando mal de ella ya me voy a imaginar cosas con ella. Entonces eso se me cuenta como pecado. Ahora Deuteronomio dice que son realmente son pensamientos perversos. Dice Deuteronomio que son pensamientos perversos. Y Proverbio dice que son pecados este tipo de pensamientos malos que tenemos. Entonces, hermano, vea usted por qué nosotros muchas veces estamos descuidando estas cosas en nuestra vida espiritual. Y a veces no entendemos la frieza que cargamos, o a veces no entendemos por qué es que estamos tan faltos de espiritualidad, porque muchas veces eso es lo que nos está pasando en la vida. Tenemos muchos malos pensamientos. Pensamos mal de todo mundo, pensamos mal del esposo, pensamos mal de la esposa, pensamos mal de los hijos, pensamos mal. Fíjese que mi hija sale por las noches, agarra su carro, a veces se va. Pero trato de no pensar mal de ella, trato la manera de que sé que es una joven que se va a cuidar y se va a guardar, ¿me entiende? No trato la manera porque estaría yo pecando en ese momento, de estar pensando en ella mal. Entonces, pero nosotros pensamos mal de todo, pensamos mal del joven, pensamos mal de cualquier persona. Y hay que evitar eso porque se nos cuenta como pecado. Ahora, en segundo lugar, hermano, debemos entender que cuando los malos pensamientos, Dios no nos va a pasar por alto en ningún momento. Dios directamente, hermano, tiene el pleno conocimiento, y que el pleno conocimiento que Él tiene de mis pensamientos son juzgados inmediatamente a la presencia del Señor. Porque mire lo que dice la Biblia. Vamos a ir a la Biblia, que Dios tiene conocimiento de mis pensamientos. Él no va a ignorar mis pensamientos. En el libro de Job, capítulo 4, verso 2. Libro de Job, capítulo 4, verso 2. Alguien me puede leer esto, hermano, ¿verdad? Estoy tratando, hermano, de llevarlos por el buen camino. Estoy tratando de que usted conozca un poco de la Biblia y que entienda que la vida del cristiano no es así nomás, sino que hay tantas exigencias de Dios. Capítulo 4, ¿lo tiene, hermano? Job capítulo 4, verso 2 dice, ¿lo tiene? Sí, sí, 4:2 creo que tiene acá, déjeme ver. Si probaremos a hablarle, que será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? No es ese, hermano. No es ese. Capítulo 4, versículo 12. Ajá. Dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Tampoco es, hermano. Dice diferente Job allí. Capítulo 4, versículo 12. Bueno, dejemos eso porque vamos a perder tiempo, ¿verdad? Pero vea usted lo que dice Primera de Corintios 15:9. Déjeme ver acá, Primera Corintios 15:9. Hace un momento estaba viendo esta escritura, pero creo que, pero sé que dice ese texto diferente, hermano. No dice eso lo que estamos diciendo, no. Pero Primera de Corintios 15:9
Sí, que déjeme ver, parece que está atravesado. Déjeme ver, hermano. O según, alguien me puede leer eso, hermano, porque no lo... Aleluya. Ok. Los 28, segunda de Corintios, primera de Corintios, déjeme ver. Tengo mal esta escritura. Pero mire, saque el texto que habla de primera de Corintios, en primera de Corintios, que dice que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y busque también, hermano, en su Biblia, busque también, busque allí Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice que Él discierne los pensamientos. Y Job dice que no hay nada oculto ante la presencia de Dios. Porque Corintios dice, hermano, que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Hebreos tiene hebreo, hermano. Léame Hebreos 4:12. Primero de Corintios, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O es decir, hermano, que Dios directamente, cuando Corintios dice que Él ve las intenciones de tus malos pensamientos. Porque no solamente conoce Dios tus malos pensamientos, sino que Dios examina también tu mal pensamiento, con qué fin lo estás haciendo. Es lo que le digo, que hay que tener cuidado con esto de los malos pensamientos, porque Dios no solamente, hermano, directamente ve las intenciones de tu corazón, sino que Dios también examina, dice, vea, también Hebreos dice que Él discierne los malos pensamientos. Él sabe con qué propósito lo estás haciendo. Él sabe por qué estás haciendo ese mal pensamiento. Imagínese, hermano, cuando una esposa le dice a su esposo, y le dice, porque se oyen esas frases entre los matrimonios, ya venís de ver la otra, le dice. Y tal vez el hombre viene cansado y viene a trabajar. Oiga, ese mal pensamiento, ¿con qué propósito sabe Dios que se lo está diciendo? ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? Entonces, hermano, no solamente Dios, como dice Job, que no pasará, vea, que Dios conoce los pensamientos más ocultos, dice Job. Y ahora Corintios y Hebreos dice que Él conoce las intenciones.
y las examina. O es decir, que nuestros malos pensamientos, hermano, no solamente Dios los está viendo, sino que Él está examinando y está valorando. Y cada mal pensamiento tiene su valor. Cada mal pensamiento, Dios ve la gravedad de ese mal pensamiento. Nosotros tal vez no lo podemos ver. Pero imagine que aquellas personas que a veces son cristianas y llegan donde la hermana y le dicen: mi hermana, yo vi a su esposo allá que estaba platicando con fulana sola. Usted tal vez no determinó, pero Dios sí ya determinó con qué intención usted lo está diciendo y cuál es el daño que usted va a ocasionar con ese mal pensamiento. Entonces, esto es lo que pasa, que por eso es contado como pecado, por el daño que viene a hacer un mal pensamiento en una persona. Porque usted no sabe usted no sabe el daño que está ocasionando en el corazón de una persona cuando una esposa le está diciendo lo que dije hace un momento. Ella no sabe qué categoría o qué golpe más grande o qué herida la está haciendo en el corazón a este esposo, o viceversa, o el esposo a la esposa. No se sabe. Entonces, pero Dios, que examina esos malos pensamientos, entonces Dios sí sabe cuál es el daño que estás ocasionando. Por eso se te cuenta como pecado, porque Dios lo sabe. Ahora, no olvidemos una cosa, hermano, que todo está siendo escrito en un libro, que todo mal pensamiento mío está siendo escrito, está siendo elaborado, examinado por Dios y puesto en un libro para un día poderme juzgar Dios, ya que se cuenta como pecado un mal pensamiento. Ahora, es por eso que debemos de luchar, hermano, contra todo esto. Debemos de pelear y debemos, como cristianos, quizás deberíamos pasar en oración y decirle al Señor que nos ayude con estos malos pensamientos que tenemos, ¿verdad? Y tratar a toda costa de no pensar mal. A mí me ha pasado que me han dicho cosas y he tratado yo de no pensar mal, de no pensar mal. Una vez mandé a cobrar un dinero a un hermano de la iglesia, un dinero que era mío, y cuando él regresó me dijo: fíjese que no pagaron todo, solo mandaron esto. Dijo que él no iba a pagar todo. Entonces él fue. Yo quise pensar mal y dije: Señor, ayúdame, porque no debo pensar mal. Entonces, de repente puede aparecer, hermano, porque el diablo sabe. El diablo conoce esta escritura. El diablo conoce esto que le estoy leyendo hoy, y él puede provocarlo a que usted tenga malos pensamientos. Entonces usted debe reprender esos malos pensamientos. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, hermano, Dios no pasa por alto los malos pensamientos. Número 3 de este mensaje: los malos pensamientos, hermanos, acarrean juicio. Juicio. Y aquí quiero que aprendamos algo en esto, y quiero que vaya usted a Génesis. A Génesis capítulo 6, verso 5. Y quiero que lo lea conmigo. Génesis capítulo 6, verso 5. Lo tiene, puede leerlo, hermano, y me ayuda, ¿verdad? Para que todo hoy, esta noche, participemos. Pero dice, hermano, Génesis capítulo 6, verso 5, dice de esta manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuamente el mal. Mire Dios cómo examinaba a los antidiluvianos, que Dios vio que los pensamientos de ellos eran solamente hacer maldad. Porque a veces nos levantamos así en la mañana dispuestos a hacer la maldad.
Voy a llegar tarde hoy para que el patrón se enoje. Esa es una maldad, hermano. Tienes un horario para llegar. Quieres hacer enojar a tu patrón. Y dice la Biblia que todo el pensamiento de ellos era continuamente el mal. Pero quiero que leamos también Proverbios 12:2. Proverbios 12:2. ¿Lo tiene, hermano? Léamelo, por favor. Dice, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Mire, aquí es donde yo quiero que entienda esto usted. Que es que el pensamiento malo no va a estar libre de un juicio, hermano. No va a estar libre. Proverbios dice que él condenará al hombre de malos pensamientos. Y entonces, ¿qué le pasó a los antediluvianos? ¿Por qué los condenó? Por sus malos pensamientos, hermano. Dijo que el pensamiento de ellos era continuamente hacer el mal. Yo quiero que entienda esto. Mire, y vea usted que la Biblia no registra otra cosa, que dice Dios que Él vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo pensamiento y designio del corazón y los pensamientos eran directamente, continuamente hacer el mal. O es decir, que yo quiero que esta noche usted entienda que una cosa es pecar, pero otra cosa es maldad. Yo no puedo ser un pecador, pero puedo ser un pastor malo. Sí. Usted puede ser un buen cristiano que no peca, no hay en de usted que adultera, no hay en de usted que roba, no hay en de usted, pero usted puede ser malo. Usted puede ser un cristiano malo, planeando siempre malos pensamientos. Porque fíjese que es que la maldad es una y el pecado es otro. El pecado está registrado en la Biblia y la Biblia señala cada cosa que es pecado, como ahora que entendemos que los malos pensamientos son pecado y la Biblia dice que los malos pensamientos son pecado, pero la maldad es distinta. Muchos no van a ser condenados por pecadores, sino por malos que son. Porque la Biblia no dice que pincharle la llanta a un carro de mi amigo, de mi hermano, no es pecado, eso no dice la Biblia. Pero si yo le meto un clavo a una llanta de un compañero o por hacerle un daño a un carro, eso implica que es maldad. Eso es maldad. No está registrado en la Biblia como pecado, pero se me cuenta como maldad. Entonces la maldad es distinta, hermano. Y muchos vamos a ser condenados, así como estos fueron enjuiciados, los antediluvianos fueron enjuiciados por la maldad. Y los metieron al infierno por la maldad. ¿Y usted cómo sabe, pastor, que fueron al infierno? Porque después de que Cristo se bajó de la cruz del Calvario, fue a lo profundo de la tierra para ver si los salvaba todavía. Mire a dónde los tenían, a los antediluvianos, en el centro de la tierra. Allá estaban guardaditos desde que los ahogó allá con el diluvio. Los tenía guardaditos allá en el centro de la tierra, pero dijo Cristo: voy a ir al centro de la tierra a ver si saco algunos de allí que quieran ser salvos todavía. Y fueron condenados, ¿por qué? Por la maldad, por sus pensamientos que eran continuamente mal. Y eso entonces me indica a mí, y eso me implica todo, de que Dios no nos va a dejar no nos va a dejar y no nos va a llevar al cielo con todo un montón de pensamientos malos que andamos, hermano. ¿Sí? ¿Entiende? Como aquellos mecánicos que dicen: bueno, aquí le voy a poner esta pieza que no es la original, pero bueno, ahí se va a ir con eso. Y le cobra porque como que fue el original. Esa es maldad, hermano. No está en la Biblia ponerle piezas malas a un carro, pero es maldad.
La Biblia no dice que es pecado ponerle partes malas a un carro, pero eso se me cuenta a mí como maldad. ¿Y cuántas cosas hay, hermano, que esta noche podríamos identificar como maldad? Porque hacemos muchas maldad, ¿sí? Como darle veneno al perro del vecino, darle carne con veneno para que se muera. Esa es maldad. La Biblia, verdad, habla de otros tipos de pecado, pero la maldad es más grande, hermano. Y nosotros podemos ser cristianos y ser malos, hermanos. Como aquellos hermanos que prestan dinero con grandes intereses más que los bancos. Esa es una maldad. Y todavía le dice: te quiero ayudar, hermano. ¿Cuál hermano quiere verlo hundido con un interés que nunca vas a salir de ahí? Es una maldad, porque entonces yo no quiero el bien de mi hermano, estoy procurando el mal. Y todavía le dice: amigo, te quiero ayudar. Hermano, eso no es ser amigo, y eso es tener maldad en el corazón. Porque si yo quiero ayudarle a mi amigo, a mi hermano, entonces: mi hermano, quítate dinero, ¿verdad? Me lo pagas cuando puedes. Pero no que te pongo el 20% de interés. Esa es maldad, porque aún Dios está en contra de la usura. Entonces, hermano, vea usted que hay que aprender a definir lo que es maldad y lo que es pecado. Y a veces las iglesias no tienen pecado, pero tienen maldad. Están llenas de maldad. Y así son las iglesias. Hay llenas de maldad ahí en esas iglesias, con pensamientos muy malos, pensando mal de todo mundo. Yo a veces me pregunto, hermano, con esta mente tan perversa que tenemos nosotros, si Cristo en esta época hubiéramos visto nosotros que María le lavaba los pies a Jesús, que lo perfumaba, y llegó a la casa de Simón, lo perfumó, le lavó los pies, y era el gran maestro, y aún Simón pensó mal y dijo: si este fuese profeta, dijo, no se dejaría hacer esto de esta mujer. ¿Por qué decía esto él? Porque él conocía a María, que María era una persona de la vida alegre, una que, ¿verdad?, que vendía su cuerpo. Ahora, y imagine que se hubiera sido en esta época, nosotros condenamos a Jesús con tanto mal pensamiento. O cuando se quedó en el pozo y le dijo a sus discípulos, le dijo: mujer, ¿tienes con qué sacar agua? Dame agua, tengo sed. Y le dijo a sus discípulos: oiga, vayan a comprar a la ciudad. Imaginen los discípulos con mal pensamiento: por algo los mandó a comprar comida, se quedó él solito ahí con ella. En algo anda Jesús. Porque hoy así piensan, hermano, uno ya no. Y yo tengo miedo a acercarme a una hermana, hermano. Sí, yo tengo miedo. ¿Para qué le voy a decir? Yo por eso soy serio, no tengo pláticas con nadie y todo, porque yo sé de lo que el hombre es capaz, sé de los malos pensamientos. Yo lo sé. Entonces, pero que entendamos, hermano, y esta noche, que todos esos malos pensamientos no los puedo tener porque es pecado y porque Dios me va a enjuiciar y me va a meter en un juicio. Dios se me va a contar como pecado y Dios me puede castigar, porque a los antediluvianos los castigó Dios por sus malos pensamientos, y dijo que la maldad de ellos en su corazón era mucha. En cambio a Nínive dijo Dios: el pecado de Nínive, dijo, ha llegado hasta el cielo, dijo. Fue distinto. Pero los antediluvianos era la mala mente que tenían de maldad. Así que mire, hermano, vea usted entre la diferencia en pecado y lo que es maldad. Por eso hay un montón de cristianos malos. La Biblia dice en Proverbios que hay impío con obra de cristiano, dice, y hay cristiano con obra de impío, dice. Los malos pensamientos de muchos cristianos. No pecan, pero sí son malos, teniendo malos pensamientos.
Así que, hermano, hay que tener cuidado en eso. Y pelear contra eso, hermano, porque es una lucha. No estamos exentos de todo. Todos tenemos eso, todos podemos tener esos malos pensamientos contra alguien, pero debemos evitarlos, hermano. La Biblia menciona algunas maneras, y con esto voy a terminar, algunas maneras de que nosotros podamos contrarrestar esos malos pensamientos. Yo quiero que leamos Primera de Pedro. Primera de Pedro nos habla, hermano, de poder tener cierto dominio sobre pensamientos que pudiéramos, cuando vienen a nuestra vida esos malos pensamientos, cuando la hermana quiere pensar mal de su esposo, cuando el esposo quiere pensar mal de su esposo, cuando los esposos quieren pensar mal de sus hijos. Yo recuerdo un mal pensamiento de mi padre, ese no se me va a olvidar nunca. Y yo era uno de que, bueno, tuve mi edad, pero yo nunca quería. Habían unas muchachas que llegaban a la casa y a platicar conmigo, pero yo, en vez de hablar con ellas, yo me iba, salía de la casa y me iba. Y un día en una plática, mi padre le decía a mi mamá, le decía: yo que estoy viendo que este muchacho como que está raro, decía, como que él va a ser homosexual, decía. Mire el mal pensamiento de mi padre. Le digo porque esos serían malos pensamientos, ¿no? Porque directamente yo no era que yo no quería ninguna, tenía otros motivos por los cuales yo no quería estar mezclado con un noviazgo ni nada de eso, sino que estaba enfocado en otras cosas. Pero llegaban las muchachas a la casa y llegaban a buscar. Y mi papá decía eso, mi papá le oía esa plática a él diciendo: yo creo que este muchacho, decía, está saliendo mal, y le condecía a mi esposa. Y mi madre le decía: deja de estar pensando mal de él, le decía. Entonces, hay malos pensamientos, y hay malos pensamientos contra los hijos, ¿ve? Esos malos pensamientos. Así es que, hermano, uno tiene que tener cuidado en andar con esos malos pensamientos, porque les ven como pecado y Dios nos va en juicio. Ahora, aquí que dice Primera de Pedro 4:1. Vamos a ver, 4:1 dice: amén, hermano. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, también, dice, terminó con el pecado. Debemos de pensar, hermano, que nosotros, para nuestros malos pensamientos, hay una opción. Hay una opción. Y es que Cristo murió por nuestros pecados. Y hay que entender eso. Pero vea lo que dice Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando, escuche bien esto, hermano. Aquí es su lucha. Aquí es su lucha. Derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, esto me indica que cuando yo estoy pensando mal, que no puedo evitar que los pensamientos lleguen a mi vida o tenga yo un mal pensamiento, pero sí puedo llevarlo a los pies de Cristo y decirle al Señor: Señor, libértame de este mal pensamiento que tengo, ayúdame. El problema suyo es que usted tiene el mal pensamiento y lo ejecuta. Como dije hace un momento, la señora no se detiene, está pensando mal, pero no se detiene. Y llegó tarde su señor y le dice: ya vení de ver la otra. Ella no solamente se quedó con el mal pensamiento, ni lo puso a los pies de Cristo, ni lo llevó a Jesús, sino que lo ejecutó y lo dijo. El muchacho tiene malos pensamientos con la muchacha, pero no se quedó con esos malos pensamientos, se fue y se lo dijo.
Fue y se le insinuó y le dijo: quiero esto y esto contigo. No dijo ese joven cristiano, porque estoy hablando con cristiano. Está bien el mundano, ese vive sin freno, pero el cristiano debe decir: bueno, estos malos pensamientos que estoy teniendo, voy a llevarlos a Cristo, voy a presentárselos a Dios, y que me borre estos malos pensamientos y que me ayude para vencer estos malos pensamientos. Porque eso es lo que dice acá este versículo 5, dice directamente: derribando argumento y toda actividad que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hago yo. Cuando vienen esos malos pensamientos, yo los llevo a la presencia de Cristo. Y no solo los llevo a la presencia de Cristo, no solamente los llevo a la presencia de Cristo, porque mire lo que dice Hechos 8:22. Hechos 8:22. Lo tiene, me lo lee, hermano. ¿Lo tiene? Si no, lo voy a leer, hermano. Aquí les va. Dice: arrepiéntete pues de tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y mire lo que pensaba ese hombre. Mire, ese hombre no fue que pensó tan grande, como yo diría, no es tan grave el asunto. Pero ese hombre, ¿sabe lo que dijo? Vio a Pedro, vio a los discípulos expulsando demonios, sanando enfermos, y dijo él: yo quiero de esto, dijo, y voy a ver, dice, a ver si me lo pueden vender. Eso fue lo que él pensó. Dijo él: si yo tuviera lo que estos hacen, yo hiciera dinero, dijo. Mire lo que él pensaba. E inmediatamente Pedro Pedro le responde, y eso es lo que le responde: arrepiéntete de ese mal pensamiento, tal vez se te sea perdonado. Otra cosa, hermano, que para un mal pensamiento debemos ir al arrepentimiento, debemos acudir al arrepentimiento e irle a pedir perdón a Dios por esos malos pensamientos. Pero usted acusó a su esposo, usted acusó a su esposa, usted vino y arremetió con el pastor y pensó mal del pastor, pensó mal del líder, pensó mal del predicador, y usted ni por seña le pidió perdón a Dios. Tenga cuidado. Va a parecer como los antidiluvianos allá abajo. Porque el mal pensamiento, hermano, requiere una búsqueda de perdón. Requiere de una búsqueda de arrepentimiento. Porque el mal pensamiento es un pecado. Hermanos, si nosotros lucháramos contra eso, tuviéramos una vida sana delante de Dios y tuviéramos una iglesia sana. Dejar de andar pensando mal de mi hermano, pensando mal de mi otro hermano. Porque hay maneras que podemos evitar los malos pensamientos. Le voy a dar un ejemplo. Digamos que pienso mal del secretario de la iglesia, ¿va? Porque no da informes. En vez de estar pensando malos pensamientos yo de él, mejor voy donde él y le pregunto: mire, hermano, ¿cómo van las finanzas del Señor? Quiero que me diga. En vez de estar teniendo malos pensamientos yo. Porque podemos evitar. La señora puede evitar esos malos pensamientos cuando su esposo llega. Preguntarle: ¿por qué llegaste tarde hoy? En vez de estar maquinando malos pensamientos y gritarle al momento que llega. No, él le va a dar una explicación. Él le va a decir por qué fue, cuál es el motivo. Pero uno puede evitar malos pensamientos. Nada cuesta acercarse donde el hermano predicador y decir: hermano predicador, yo vi que estaba con la hermana platicando ahí, ¿verdad? ¿Le sucede algo a la hermana o hay una necesidad por ahí?
el hermano le explicará. Pero no tener ese mal pensamiento, porque eso es lo que nos lleva a los pecados a nosotros. Y esas son las cosas que nos va a condenar Dios. Entonces hay una manera, hermano, como dice Hechos, dice que hay que tomar los pensamientos, hay que llevarlos al arrepentimiento. Y Simón Simón lo único que quería era negociar, pues él era negociante y él quería, dijo, si yo tan siquiera tuviera ese poder, dijo, yo ganaría mucho dinero con eso, dijo, sanando, dijo. Solo fue un pensamiento que tuvo. Y dijo, quisiera comprarlo, dijo, y voy a ver si negocio yo con ellos. Y Pedro le dijo, mira, arrepiéntete de ese mal pensamiento. Y quizás te sea perdonado, le dice, pero es lo que le digo. Pero entonces es una de las maneras, hermano, de librarnos de estos malos pensamientos, como dijo, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro, saber de que Cristo murió en la cruz del Calvario, y como dice también Corintios, que hay que llevarlo a la presencia de Cristo y buscar, y como dice Hechos, buscar ese perdón de esos malos pensamientos. Y hay algo muy importante de librarse de los malos pensamientos, y es lo que dice Filipenses 4:8. Y con eso terminamos. Filipenses 4:8, hermano. Filipenses 4:8 es un texto es una de las claves para poder evitar los malos pensamientos. ¿Alguien lo puede leer y me lo puede decir? Filipenses 4:8. ¿Lo tenemos? Lo voy a leer yo para que todos los escuchen, hermano. Dice así de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Es que pensar lo bueno, no andamos pensando en lo malo. Entonces, una de las maneras, de las barreras que podemos evitar los malos pensamientos es pensando en lo bueno. Pobrecito, mi esposo se tardó en el trabajo, quizás le dieron más horas, va a venir cansado, pero le voy a tener su caldito. Hay que pensar en lo bueno, pero no que ni comida le tiene ni pensando mal. No, hermano, eso sí está feo. ¿Ah? Entonces, hermano, no es para que, ¿me entiendes? Debemos pensar en lo bueno. Pero ellas piensan solo lo bueno el día viernes. El día viernes sí, ¿verdad? Entonces, hermano, pero debemos, recuerde que los pensamientos son pecados, recuerde que Cristo no pasa por alto los malos pensamientos, sino que los examina y también conoce las intenciones. Recuerde, hermano, que los malos pensamientos tienen juicio, y recuerde, hermano, que directamente tenemos que luchar contra esos malos pensamientos. Es una lucha. Pero ya le di la clave: llevarlos a Cristo, arrepentirnos. Cada mal pensamiento, usted venga y arrodíllese y dígale: Señor, perdóname por estos malos pensamientos que tengo, ayúdame. Y la otra manera es solo andar pensando en lo bueno, hermano, en lo bueno de esta vida, en lo bueno de las personas también, ¿verdad? Como dice un dicho, si quieres aborrecer a alguien, piensa solo en lo malo que te ha hecho. Pero dice el dicho, si quieres siempre amarlo, piensa en lo bueno que esa persona ha sido, ¿verdad? Así que, hermano, este es el mensaje de hoy. Esperemos que le sirva a usted en su vida espiritual, ¿verdad? Que ahora usted, que conoce que esos malos pensamientos no son buenos delante de Dios, entonces usted procure borrar eso y luchar contra eso. Así como lucha contra el adulterio, contra la mentira, contra otros tipos de pecado, también luche contra el mal pensamiento. Amén. Póngase de pie, hermano, ¿verdad? Vamos a orar al Señor por esta palabra que me está ayudando a mí también, hermano. Porque yo, ¿me entiendes? Y tengo también luchas de ese tipo. Amén. Así que vamos a orar y vamos a decir al Señor que nos ayude
Y que hoy haber conocido estas cosas en la Biblia, que el Señor nos vaya ayudando. Amén. Oramos. Padre que estás en el cielo, que de aquí en adelante, Señor, ellos piensen nomás en esas cosas maravillosas tuyas, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esto, y bendice a mis hermanos. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios me les bendiga. Esta es la palabra. Y dejo a nuestro hermano que tal vez tenga anuncios, ¿verdad? Y quiero anunciar, hermano, mañana no podemos estar nosotros, pero bueno, creo que el hermano va a predicar, no sé quién, pero porque nosotros tenemos ayuno mañana. Mañana estamos en ayuno porque ve que viene el aniversario, entonces la iglesia estamos en un ayuno congregacional y tenemos que estar los dos ahí. Así es que, y otra información que tengo, hermano, hoy estuvimos hablando con el hermano Ferdinand, ¿verdad? Por las cosas que se habían dado acá, pero él fue honesto en decir, hermano, que él dice que la doctrina que él tiene con la nuestra no congenia, no